Nos encontramos en una fiesta de cumpleaños gracias a mi hermana menor, quien había hecho una pasantía en la institución financiera donde él era gerente. Después de que mi hermana terminó su pasantía, ella encontró trabajo en otra institución financiera después de graduarse de la universidad. Un sábado por la noche, un amigo en común de mi hermana menor organizó una fiesta de cumpleaños. Como no tenía planes, decidí acompañarla. Fue allí donde conocí a mi futuro esposo. Mi hermana me lo presentó como el gerente de la institución financiera donde ella había hecho su pasantía. Nos presentamos y comenzamos a bromear un poco. Nuestra conexión fue instantánea y, en poco tiempo, quedé embarazada de su hijo. El embarazo me preocupaba, ya que quería casarme antes de tener un bebé y no me sentía lista para dar ese gran paso. Además, trabajo para una institución católica que no aprueba tener hijos fuera del matrimonio. Me imaginaba a la gente murmurando mi nombre en el trabajo y en mi familia, como la chica que queda embarazada sin estar casada. Mi novio y yo decidimos que era mejor casarnos de inmediato antes de que mi embarazo se hiciera evidente. Un par de semanas antes de la boda, mientras estaba sentada viendo televisión, recibí un mensaje de texto. Era de una mujer que decía ser la novia seria de mi futuro esposo. Afirmaba que había estado con él durante más tiempo del que yo había estado y que incluso había quedado embarazada de él en algún momento, pero él había hecho deshacerse del bebé. Me advirtió que no conocía realmente a este hombre. No me molesté en responder al mensaje porque confiaba plenamente en mi novio. En cambio, le reenvié el mensaje a mi novio, suponiendo que él se encargaría de la situación, ya que la chica nunca volvió a contactarme. Cuando mi hermana se enteró de que iba a casarme con el chico que ella me había presentado, se opuso rotundamente. Luchó con todas sus fuerzas para evitar que me casara con él. No entendí sus razones y no me importó averiguarlo. Estaba embarazada de su hijo, por lo que tenía que casarme lo más pronto posible. No importaba que no lo conociera lo suficiente. Me dije a mí misma que resolveríamos las cosas a medida que avanzáramos. Justo cuando estábamos planeando la boda, su trabajo lo transfirió a otro estado, por lo que la mayoría de nuestras interacciones eran por teléfono. Me resultaba más difícil conocerlo en persona, pero seguimos adelante y nos casamos. Pensé que todo salió perfecto hasta que vi el video de nuestra boda. En un momento de la ceremonia, apareció la exnovia de mi esposo y la cámara capturó su discusión. Parecía que el camarógrafo no se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, pero de todas formas lo grabó. Después de ver ese fragmento, me pregunté cómo pudo continuar con la ceremonia como si nada estuviera mal. Si me había perdido eso, ¿qué más me había perdido? Fue entonces cuando me di cuenta de que no conocía realmente a mi esposo tanto como pensaba. A pesar de esto, tuvimos un bebé, pero eso no impidió que intentara descubrir qué me estaba perdiendo. Después de casarnos, estaba emocionada de mudarme con él. Encontré un nuevo trabajo en la ciudad donde él vivía, ya que vivir juntos nos daría la oportunidad de conocernos mejor. Ahora compartimos la responsabilidad de criar a nuestro hijo. Durante el tiempo que vivimos juntos, él recibía llamadas extrañas por la noche, se quedaba trabajando hasta tarde y siempre tenía excusas para todo. Intenté acceder a su teléfono, pero no tenía su contraseña. Un día, llevé el almuerzo al trabajo y noté que tenía una secretaria joven. Nos conocimos rápidamente y ella me proporcionó información sobre sus asuntos diarios. Solo tenía que hacer las preguntas y ella me daría la respuesta. No lo dejaba claro, pero ella me dio suficientes indicios para sospechar que mi esposo podría estar teniendo un romance. Después de sospechar que él estaba teniendo un romance, supe que aprendería más al respecto si pudiera acceder a su teléfono. Busqué ayuda en línea y descubrí que podía instalar una aplicación espía de mensajería para monitorear sus idas y venidas. Me tomó semanas encontrar una oportunidad para instalarla en su teléfono. Una noche, antes de acostarnos, lo vi desbloquear su teléfono, dejarlo en la mesita de noche y fue al baño antes de que el teléfono se bloqueara. Lo llevé afuera de la casa e instalé el software espía. Antes de regresar a la casa, tuve la oportunidad de buscar en su teléfono y no la desperdicié. Después de revisar su teléfono, casi colapsé. Descubrí que había salido con una colega mía a la que le había presentado hace algún tiempo. Aún no nos habíamos casado cuando ocurrió esa aventura.
También estaba coqueteando con mi peluquera, estaban enviándose mensajes de texto constantemente. También estaba teniendo un romance con una de sus exnovias, quien estaba casada. También tenía una novia en su lugar de trabajo y otra en una universidad más cercana donde vivíamos. La secretaria a la que acudí en busca de información también era una de las chicas con las que mi esposo estaba coqueteando. Había muchas otras que ni siquiera recuerdo. Cuando regresé a la casa, estaba llorando. Él estaba buscando su teléfono con enojo. Destrocé su teléfono en pedazos, lo cual fue un gran error porque me habría ayudado a rastrear lo que estaba haciendo. Le dije que me estaba divorciando de él y comenzó a negar el romance, actuando como si fuera inocente. Le dije que vi los mensajes de texto y me dijo que todo era una fabricación. Recogí los pedazos del teléfono para intentar mostrárselo, pero el teléfono estaba demasiado dañado para mostrar algo. Me sentí bastante estúpida por destruir la evidencia que habría usado en su contra. Sin evidencia, eran sus palabras contra las mías y él no cedía. Me acusó de destruir su teléfono sin razón. En ese momento, me di cuenta de lo manipulador que era mi esposo. Por primera vez en mi matrimonio, me di cuenta de que no sabía con quién estaba casada. Le dije que nos estábamos divorciando mientras salía de la habitación. Él seguía afirmando ser inocente y me llamaba loca. Vi las señales desde el principio y las ignoré. La semana siguiente pasaron dos cosas. La primera fue que comenzamos a dormir en dormitorios separados y la segunda fue que descubrí que estaba embarazada. Toda esperanza de dejarlo se fue por la ventana, sentí que era demasiado tarde. Tuve que aceptar las cosas tal como eran y seguir adelante con el matrimonio. Él estaba feliz cuando escuchó la noticia de mi embarazo e intentó hacer las paces, pero ya no confío en él. Me desenamoré de él y pensé en abortar al bebé. Eventualmente hablé con mi madre y mi hermana y estaban en contra de que abortara al bebé. Le dije a mi hermana menor que ya no me sentía segura en mi casa y siempre estaba llorando, y ella sugirió que viniera a quedarse con nosotros hasta que pudiera controlar mis emociones. El primer día que mi hermana se mudó conmigo y con mi esposo, confrontó a mi esposo por cómo me había tratado. Mi esposo estaba extrañamente tranquilo y sentí que mi hermana estaba exagerando, pero me reconfortó que estuviera allí para mí. Mientras mi hermana aún vivía con nosotros, nos reconciliamos más tarde. No confiaba totalmente en él, pero esperaba lo mejor. Una noche, tenía un antojo por sopa picante. Pensé que tal vez era debido a mi embarazo, así que decidí ir al supermercado a comprar los ingredientes. Al regresar a casa, me sorprendió descubrir que tanto mi esposo como mi hermana no estaban allí. Mi esposo llegó primero y me dijo que se había ido a visitar a un amigo. Pocos minutos después, mi hermana regresó y dijo que había salido de compras. En ese momento, no sospeché nada extraño hasta que salí al exterior y noté algo peculiar en el barro en los zapatos de ambos. Normalmente, no habría prestado atención, pero era una coincidencia demasiado grande para ignorarla. Consideré que mis sentidos podrían estar más agudos debido al embarazo, pero a medida que investigaba más, las cosas se volvían cada vez más extrañas. El barro en sus zapatos tenía un color azul específico que solo se encontraba en un parque de diversiones cercano a nuestra casa. Fue entonces cuando comencé a sospechar que mi esposo y mi hermana habían estado allí. Parecían haber espaciado sus regresos para evitar levantar sospechas de que venían del mismo lugar y, cuando finalmente llegaron, mintieron acerca de dónde habían estado. Pensé que tal vez se estaban llevando bien y no querían que yo lo supiera. Después de todo, se conocían antes que yo. Sabiendo cómo era mi esposo, también consideré la posibilidad de que él y mi hermana menor hubieran tenido una relación antes, pero no tomé ese pensamiento en serio. 2 noches después, me desperté en medio de la noche y noté que mi esposo no estaba en la cama. Me dirigí a la sala de estar y no lo encontré por ningún lado. Un presentimiento me llevó a dirigirme a la habitación de invitados, donde encontré a mi hermana y a mi esposo apresurándose a ponerse la ropa. Me quedé en shock, hiperventilando, sin poder respirar. Todo lo que escuché fue a mi hermana rogándome y diciéndome que era culpa de mi esposo, que la había forzado. Después de eso, apenas puedo recordar lo que sucedió, como si fuera una experiencia fuera de mi cuerpo. Intenté gritar, pero no pude. Intenté mover mi cuerpo, pero no respondía.
Mi esposo y mi hermana me llevaron al hospital, donde tuve un aborto espontáneo. Cuando me desperté en el hospital, ni mi hermana ni mi esposo estaban allí. Parecían tener miedo de cómo reaccionaría al despertar. Mientras estaba en el hospital, recibí una llamada de mi madre, quien me informó que mi hermana había confesado que mi esposo la había forzado. Sin embargo, no estoy segura de estar de acuerdo con esa versión de los hechos. Más adelante, descubrí que mi esposo y mi hermana habían estado saliendo mientras ella estaba en la universidad, y eso fue lo que le ayudó a conseguir una pasantía en el lugar de trabajo de él. Resultó que él fue el primer hombre en la vida de mi hermana, aquel que derribó sus barreras. Me quedé en shock. Me preguntaba por qué no me habían contado desde un principio. ¿Por qué mi hermana ocultaría algo así de mí? Estoy segura de que si me lo hubiera dicho, no me habría acercado a él, y mucho menos me habría casado con él. Aproximadamente 2 meses después, ahora estoy viviendo con mi madre, no tengo contacto con mi hermana y aún estoy en proceso de divorcio con mi esposo. La infidelidad parece estar en su naturaleza y no hay nada que pueda hacer al respecto. Hay muchas más cosas que podría añadir, pero me detendré aquí. La vida siempre tiene sus propias vueltas, y en este caso, mi esposo fue despedido de su trabajo debido a las múltiples quejas de acoso que recibió de varias mujeres. Su empleador utilizó la pandemia como excusa para su despido, pero la verdadera razón fueron las numerosas quejas sobre su comportamiento inapropiado. Me apresuré a casarme con un hombre que apenas conocía debido a mi embarazo fuera del matrimonio. Al final, no puedo negar que muchas personas me advirtieron sobre él, pero no les hice caso. Si no quieres pasar por esto, suscríbete en este momento a nuestro canal para evitar que tu pareja te engañe. A veces, nos encontramos con tragedias por accidente, pero la mayoría de las desafortunadas situaciones que surgen en nuestras relaciones se deben a la falta de comprensión de la personalidad de la persona con la que nos involucramos. Permitimos que nuestras emociones nublen nuestro juicio. Antes de abrirnos a alguien en una relación, ya sea hombre o mujer, es vital entender su carácter, cómo se relaciona con los demás y qué se dice de ellos. Aprender de las experiencias de los demás puede ayudarnos a evitar cometer los mismos errores. No podemos vivir lo suficiente para cometer todos los errores por nosotros mismos. La protagonista de esta historia no prestó atención a las señales de advertencia y no aprendió de los demás. Debería haber escuchado las advertencias de su hermana, su exnovia y aquellos que le advirtieron sobre su pareja. Estaba preocupada por lo que los demás pensarían de ella al enterarse de su embarazo fuera del matrimonio, lo que indica una falta de autoestima y autoconciencia en un momento tan crucial de su vida. Debería haber investigado más. Algunas mujeres se sienten atraídas por personalidades tóxicas, como el barro que se siente atraído por la luz. No es la primera vez que escuchamos historias en las que las mujeres ven todas las señales de que el hombre con el que están saliendo no es el mejor candidato para una relación, pero deciden ignorarlas. A veces, ignoran las señales de advertencia y las quejas de sus exparejas. Tal vez estas señales de advertencia les dan ánimo para seguir adelante con la relación, ya que a las mujeres les atraen los hombres con pruebas sociales. Si un hombre tiene muchas exnovias, se asume que es bueno en la cama. Sin embargo, esta forma de pensar es superficial. En este caso, el hombre parecía tener dinero por trabajar en un banco y tener su propia secretaria. Además, mostraba una personalidad tóxica, lo que lo convertía en un imán para mujeres con baja autoestima. Esto podría explicar por qué atraía a tantas mujeres. Es importante recordar que, para que un hombre tenga relaciones sexuales con muchas mujeres, éstas deben aceptarlo, ya que las mujeres son las que tienen el control de su sexualidad. Le están otorgando intimidad y acción, lo que podría explicar por qué ha tenido tantas parejas. Muchas mujeres no piensan mucho en el futuro hasta que envejecen y se dan cuenta de que puede ser demasiado tarde. Algunas mujeres ni siquiera saben lo que realmente quieren. En un momento se quejan de no poder encontrar a un buen hombre, pero siguen saliendo con perdedores y hombres con personalidades tóxicas. Estoy seguro de que ella dejó pasar a muchos hombres buenos para estar con este hombre. Supongo que su autoestima era muy baja. Casarse con alguien solo por estar embarazada e ignorar todas las señales y consejos demuestra que obtuvo lo que merecía. Ignoró todas las señales de advertencia,
tal vez porque él era un chico malo. Incluso mencionó que su hermana luchó para evitar que se casara con él, pero ella decidió seguir adelante. Sin embargo, su hermana tampoco es inocente, ya que finalmente se involucró con el mismo hombre, y estoy seguro de que él no la forzó. La lección de esta historia es que las mujeres no deben dejar pasar a un buen hombre solo por buscar al arquetipo del chico malo. Una vez más, las personas tóxicas atraen a personas tóxicas. No hay sorpresas en esta historia, ella obtuvo exactamente lo que se merecía. ¿Y tú, qué opinas al respecto? ¿Crees que estuvo bien lo que hizo? Comenta lo que piensas en la caja de comentarios. Gracias por ver el video y esperamos que esta historia te haya hecho reflexionar. Déjanos un me gusta, comparte y suscríbete a nuestro canal, así nos ayudarás a seguir creando contenido. Gracias por formar parte de nuestra comunidad y nos vemos en el siguiente video. No puedes siquiera encargarte de las labores domésticas, así que sería mejor que nos divorciemos, dijo Tom con una sonrisa de burla mientras entraba a la habitación del hospital. Estaba conectada a varios dispositivos médicos y una chica desconocida estaba junto a él. Tom no sabía que tenía activos valorados en $6 millones y que un divorcio en esta situación sería una cuestión de vida o muerte para mí, una ama de casa. Está bien, aquí tienes los documentos de divorcio, pensé para mí misma. No podía estar con un hombre que maltrataba verbalmente a su esposa en ese estado. Metí la mano en mi bolso, saqué los papeles de divorcio que siempre llevaba conmigo y se los entregué a Tom con una sonrisa. Él los aceptó. Ahora puedo decirte adiós. Seré feliz con ella, así que no te preocupes, dijo Tom mientras rodeaba con el brazo a la chica llamada Catherine Lien. Ella me miró con desprecio y dijo, cuídate, señora. Ya no eres señorita. Con esas palabras, los dos salieron de la habitación del hospital riendo, pero su felicidad solo duraría por ahora. A solas en la habitación, no pude evitar reír a carcajadas. Hoy era viernes, así que el divorcio se procesaría el lunes. Oh, no podía esperar 3 días más. Mi nombre es Annalie Johnson, una ama de casa de 45 años de una granja común. No tenía habilidades especiales, pero estaba orgullosa de mi amplio repertorio culinario. Mi esposo Tom y yo teníamos la misma edad y habíamos sido compañeros de clase en la universidad. Ambos nos mudamos a Nueva York desde el campo, y como vivíamos solos, solía cocinar varios platos para Tom utilizando las verduras y el arroz que mi familia enviaba. A menudo decían que me había ganado su corazón a través de su estómago, y yo era consciente de eso. Tom era y sigue siendo incapaz de realizar cualquier tarea doméstica. Desde que comenzamos a salir, me he ocupado de cuidarlo, y después de casarnos, asumí todas las responsabilidades del hogar. Tristemente, no tuvimos hijos, pero disfrutamos de nuestra vida juntos como pareja. A ambos nos encantaba comer, y en los días libres de Tom, a menudo hacíamos pequeños viajes en coche solo para disfrutar de deliciosas comidas. Cuando nos casamos, Tom era amable, pero alrededor de 3 años después, se volvió bastante controlador. Nunca me hizo daño físico, pero sus comentarios se volvieron ásperos y a menudo decía cosas hirientes. Sin embargo, no tenía la energía para responder, asumiendo que de todos modos no me escucharía. Como ama de casa a tiempo completo, me sentía inferior y no podía enfrentarlo. Tom se unió a una empresa de renombre después de graduarse de la universidad, pero renunció después de unos 5 años. Rápidamente encontró nuevos trabajos, pero los dejaba después de periodos cortos. Debido a esto, nuestros ingresos eran inestables y a menudo teníamos problemas financieros. Sin embargo, en la empresa donde había estado trabajando durante los últimos 2 años, parecía llevarse bien con sus colegas. Tenía una pequeña esperanza de que pudiera mantener ese trabajo durante mucho tiempo. Un día, Tom llegó a casa más temprano de lo habitual. Ya llegué, renuncié a mi trabajo. ¿Otra vez? Expresé mi sorpresa sin querer, haciendo que las cejas de Tom se fruncieran. En un ataque de pánico, dejé de cocinar y corrí hacia él. Lo siento, solo me sorprendí. Sí. No hay saludo de bienvenida y estás criticando lo que hago. Te has vuelto bastante audaz, respondió Tom. Al escuchar esas palabras,
me quedé paralizada. Estaba de mal humor hoy, y si decía algo incorrecto, podría empeorar las cosas. Me disculpé y traté de calmar la situación. Tom se sentó en el sofá y encendió la televisión. Silenciosamente, preparé una cerveza y un vaso en la mesa. Le pregunté si quería cenar o tomar un baño. Él respondió que quería comida y alcohol. Para evitar molestar a Tom, asumí el papel de esposa sumisa. A pesar de haber tenido un fuerte sentido de mí misma en el pasado, después de 14 años de matrimonio con Tom desde los 28 años, rara vez mostraba mi verdadero yo. Después de comer, Tom se quedó dormido en el sofá, roncando ruidosamente. La mesa estaba desordenada y parecía que un niño había comido allí. Comencé a limpiar las botellas de cerveza y los restos de comida esparcidos por el suelo. Esta no era la vida matrimonial que había imaginado. Recuerdos de días más felices como una joven enamorada revelaron mis verdaderos sentimientos. Miré a Tom, pero no mostraba signos de despertar. Sentí alivio, pero también creció un sentido de temor por continuar con esta vida. Tal vez el divorcio fuera una opción a considerar. Organicé mentalmente mi agenda para el día siguiente, decidida a enfrentar los problemas que había estado evitando. Al día siguiente, mientras Tom buscaba trabajo y conseguía rápidamente otro empleo, fui a la oficina de la ciudad y firmé los papeles de divorcio. Aunque no estaba lista para presentarlos, sentía que tenerlos era una forma de protección. Escondí discretamente los papeles firmados en el fondo de mi bolso. Si Tom los descubría, no sabía qué podría decir o hacer. Cuando regresé a casa, Tom me preguntó dónde había estado mientras buscaba trabajo. Le dije que fui a la tienda de papelería a comprar algunas cosas para la impresora, pensando que podrían serle útiles. Tom estaba inusualmente considerado ese día. Al principio me interrogó con sospecha, pero rápidamente se alegró. Le entregué las cosas que había comprado anteriormente. Luego, Tom mencionó que saldría a tomar algo con un amigo y se fue. Su nuevo trabajo era en una empresa reconocida que ofrecía un buen salario y mejores beneficios que sus empleos anteriores. Secretamente, esperaba que esta vez se quedara hasta la jubilación. El nuevo departamento de Tom parecía ser de ventas y comenzó a salir de casa con más frecuencia para eventos nocturnos. Apreciaba esos breves momentos de libertad y me esforzaba por recibir a Tom con una sonrisa cuando regresaba. Un día, después de mucho tiempo, recibí una llamada de mi madre. Me contó emocionada sobre una ganancia inesperada de $6 millones. Resulta que las montañas y tierras que poseíamos ya no eran necesarias y las tasaron en 8 millones. Solo necesitábamos 1 millón para disfrutar el resto de nuestras vidas, por lo que mi madre sugirió que reconsiderara mi vida también. Mi madre nunca había apoyado a Tom y siempre había estado preocupada por mí, especialmente después de que Tom se volviera más controlador e incluso me impidiera visitar mi hogar de la infancia. La cantidad que mencionó me dejó atónita, pero lo que me sorprendió aún más fue que mi madre había transferido el título de la propiedad heredada de mi abuela a mi nombre para evitar impuestos de sucesión. Era una decisión difícil si debía contarle a Tom sobre la herencia o abrazar una nueva libertad encontrada. Después de una semana, tuve un accidente automovilístico en el que afortunadamente no estuve en peligro de muerte, pero necesitaba ser hospitalizada durante aproximadamente una semana. Después de asegurar mis objetos de valor en el cajón de la habitación del hospital, llamé a Tom de inmediato para informarle sobre el accidente. Lo siento, me lastimé, le dije. La reacción inicial de Tom fue sorprendente. ¿Y qué pasa con mis comidas? Casi lo confronté por priorizar su comida sobre mi lesión, pero decidí explicarle la situación. Parece que tendré que estar hospitalizada durante una semana. Lo siento mucho, ¿podrías comprar tus comidas en otro lugar hasta entonces? La respuesta de Tom fue muy poco comprensiva. No puedes ni siquiera preparar mis comidas como esposa. Eres tan perezosa. Espera, ya voy, terminó abruptamente la llamada. En un principio, había planeado contarle sobre la herencia de esa noche, pero ahora me preguntaba si sería mejor no mencionarlo. Mientras yacía en la cama del hospital, rodeada de tubos y sometiéndome a exámenes, sentí que mi intuición sobre los eventos que se desarrollaban estaba a punto de ser confirmada. Las palabras hirientes de Tom resonaban en mi mente: eres inútil,
ni siquiera puedes hacer las tareas del hogar. Vamos a divorciarnos y me pagarás una compensación. Con una sonrisa burlona en su rostro, me lo había dicho mientras estaba conectada a varios dispositivos médicos. A su lado estaba una chica que no reconocía, sin saber que mi patrimonio ascendía a $6 millones. Debería haberse dado cuenta de que un divorcio en estas circunstancias sería una cuestión de vida o muerte para mí como ama de casa. Está bien, aquí tienes los papeles de divorcio, finalmente decidí. No quería estar con alguien que insultaba a su esposa en esta condición. Entregué los papeles de divorcio que había guardado como un amuleto y Tom los aceptó con una sonrisa de satisfacción. Con esto finalmente puedo decir adiós a ti. Seré feliz con ella, declaró, rodeando con su brazo la cintura de la chica llamada Catherine. Catherine se apoyó en Tom y se burló de mí. Dijo, cuídate, señora. Oh, ya no eres una señora, cuídate, vieja. Salieron de la habitación riendo, pero su felicidad no duraría mucho tiempo. En mi habitación de hospital, estallé en risas. Era viernes y los papeles de divorcio serían procesados el lunes. No podía esperar esos 3 días. Como esperaba, el fin de semana pasó sin ningún contacto de Tom. Estaba tranquila, pero inquieta. No estaba acostumbrada a no hacer nada. Cada vez que me sentía inquieta, las enfermeras me pedían que me calmara. El lunes por la noche, recibí una serie de llamadas de Tom. Al principio las ignoré, pero después de 30 minutos de llamadas ininterrumpidas, decidí contestar. Le pedí a Tom que dejara de ser tan insistente. Tan pronto como respondí, Tom comenzó a gritarme. No pude evitar reír, lo que pareció enfurecerlo aún más. Tom estaba furioso porque no había aceptado los papeles de divorcio. Me reí entre dientes y le recordé que ya había presentado un aviso de no aceptación. Le recordé cómo solía mencionar casualmente el divorcio durante nuestras discusiones. Pensé que no sería una buena idea presentar el divorcio de repente durante una de nuestras discusiones. Tom estaba molesto, pero cambió rápidamente de opinión. Quería que retirara de inmediato la no aceptación. Sin embargo, yo había decidido que ya no haría todo lo que él dijera. Le expliqué que no podría hacerlo hasta que me dieran de alta y pasáramos por los procedimientos en la oficina municipal antes de que pudiera salir del hospital. Las demandas egoístas de Tom me hicieron reír aún más. Parecía que quería registrar su matrimonio con Catherine, a quien trajo el viernes. Tom estaba en pánico y le pregunté si su nombre era Catherine y si era su amante. Tom aclaró que ya era su nueva esposa y como aún no nos habíamos divorciado, técnicamente ya era mi amante. Respondí tranquilamente a los comentarios sin sentido de Tom, haciéndolo gemir. Decidí golpearlo donde más le dolía. Mencioné que escucharía de mi abogado sobre la división de propiedades, incluyendo los problemas esta vez. Siempre me había encargado de las tareas del hogar y nunca le fui infiel. Estaba claro que Tom era el responsable, no yo. Tom parecía genuinamente confundido y creía que no cuidarme mientras estaba hospitalizada me haría responsable. Expliqué pacientemente que no poder hacer las tareas del hogar durante mi hospitalización no me hacía responsable. Él había abandonado su cuidado y, aunque fuera una niña, se consideraría negligencia. Pero como adulto, debería ser capaz de cuidarse a sí mismo, así que no me hacía responsable. La lógica de Tom era desconcertante y hasta un juez se sorprendería. Finalmente, parecía entender, pero aún creía que tenía razón. Insistió en que Catherine era su nueva esposa y ya no le servía para nada, así que no aplicaba. Señalé que estaba saliendo con ella a mis espaldas, lo cual claramente era hacer trampa. Tom aún parecía no entenderlo y creía que tenía razón. Decidí terminar la conversación y le dije que a partir de ahora se comunicara a través de un abogado. Colgué el teléfono sin escuchar sus protestas. Tom llamó varias veces, pero lo ignoré y finalmente se rindió y se quedó en silencio. Estaba aliviada, pero al día siguiente trajo otro dolor de cabeza. El teléfono no dejaba de sonar desde las 9 de la mañana y presioné el botón de llamada. Tom se quejaba de no poder retirar dinero de una cuenta bancaria si era una cuenta conjunta. Debería poder retirar sin problemas,
pero recordé las tarjetas bancarias y los libros de cuenta que había dejado en casa y le pregunté a Tom si estaba intentando acceder a mi cuenta. Tom confirmó que estaba intentando sacar dinero de mi cuenta. Tom estaba furioso y continuó con sus argumentos irracionales. Parecía no entender lo que le había explicado el día anterior. Cuando iba a ser hospitalizada durante una semana, llamé al banco para evitar cualquier retiro hasta que pudiera encargarme personalmente después de recibir el alta. Esto era para evitar que Tom, que no era cuidadoso con el dinero, usara mis ahorros mientras yo estaba en el hospital. Mi decisión resultó ser la correcta. No está bien intentar sacar dinero de la cuenta de una exesposa, especialmente después de un divorcio. Sin embargo, Tom no veía nada malo en ello y me pidió que hiciera un retiro inmediato. Le recordé que prácticamente éramos desconocidos ahora y que no tenía dinero para dar a extraños. Tom se sorprendió por mi resistencia, ya que nunca me había enfrentado a él de esta manera antes. Insistió en que enviara el dinero y pagara una compensación por no hacer las tareas del hogar. Desafortunadamente, parecía que a pesar de su capacidad académica cuando nos conocimos, le faltaba sentido común. Después de 17 años de matrimonio, hablé con Tom como si fuera un niño, explicándole que ya no era su sumisa esposa y que resolveríamos la división de propiedades a través de un abogado. Tom se molestó y amenazó con acudir de inmediato. A pesar de que no me importaba si venía al hospital, ya había solicitado en la estación de enfermería que no permitieran la entrada a nadie excepto mis padres, por lo que sería poco probable que lograra llegar a mi habitación. Sin embargo, Tom se presentó en el hospital, pero al parecer lo detuvieron en la estación de enfermería, ya que mi teléfono seguía sonando. Después de ignorarlo por un tiempo, las notificaciones de mensajes en mi pantalla se multiplicaron. Guardé todo como evidencia y me comuniqué con mi abogado. Después de un rato, parecía que el abogado había contactado a Tom, ya que los mensajes dejaron de llegar. Justo cuando pensé que todo había terminado, surgió un nuevo acontecimiento. Me informaron sobre la visita de Karen, una conocida de mucho tiempo con la que compartía intereses. Ella había reaccionado a mis publicaciones sobre experiencias gastronómicas en una plataforma de redes sociales que solíamos usar para salir a comer juntas antes de que me casara. Expresó su preocupación por mi lesión y compartió sus sospechas de que Catherine, la joven que estaba con Tom, estaba teniendo una aventura con mi esposo. Quedé sorprendida y le pregunté cómo había llegado a esa conclusión. Resultó que Catherine era sobrina de Karen, y le había contado a su madre, la hermana de Karen, sobre su matrimonio con un hombre de 45 años. Cuando Karen vio una foto, se trataba de mi esposo. No podía creer el giro inesperado de los acontecimientos. Karen ya le había informado a su hermana sobre los problemas que su sobrina me había causado. Karen estaba considerando exigirle una compensación a Catherine y me aseguró que nuestra amistad continuaría. No quería perder a una amiga valiosa por la situación. Había organizado una reunión con ellos para resolver el asunto. Estaba agradecida por su apoyo y quería que me acompañaras al día siguiente. Estaré allí y también puedo mostrar fotos como prueba de su aventura. Al día siguiente, después de salir del hospital, fui a una sala de restaurante privada con mi abogado. Tom y Catherine ya estaban allí disfrutando de una comida costosa. Me sorprendió su audacia. Tom me recordó que llevara dinero y pagara la comida. Decidí defenderme y les dije que se encargaran del pago ellos mismos. Estaba allí para exigir una parte de los activos de ambos, ignorando los comentarios groseros de Tom. Mi abogado y yo tomamos nuestros asientos y presentamos evidencia para demostrar que Tom era el culpable. Mostramos documentos legales explicando por qué Tom era responsable y documentos sobre la división de propiedades. También mostramos fotos proporcionadas por Karen que mostraban a Tom y Catherine juntos, y a Catherine con un hombre desconocido entrando a un hotel. Esto tomó por sorpresa a Tom y Catherine, quienes dejaron de comer. Karen llegó en el momento adecuado y admitió haber tomado esas fotos. Catherine estaba confundida acerca de por qué su tía estaba allí. Karen explicó que quería seguir siendo mi amiga a pesar de exigirle una compensación a Catherine. Sentía que las acciones de Catherine eran despreciables. Catherine mencionó estar embarazada, pero cuando Karen la vio, no parecía estar embarazada en absoluto. Tom parecía sorprendido por esta noticia.
Catherine de repente admitió que había mentido sobre el embarazo y se disculpó. Había estado buscando hombres mayores y adinerados, y Tom fue quien cayó en su trampa. Confesó que había mentido sobre estar embarazada porque Tom no mostraba signos de querer divorciarse. Tom se quedó sin palabras, asegurando que no tenía dinero para dar. Karen mencionó que llevaría a Catherine para otra disculpa más tarde y la sacó del restaurante. Tom intentó persuadirme de que había sido engañado y propuso la idea de comenzar de nuevo. Alegó que yo no podría trabajar ya que siempre había sido ama de casa. En respuesta, manifesté que podía vivir sin él y que pronto presentaría los papeles de divorcio. Al revelar que poseía alrededor de 6 millones en patrimonio neto personal, dejé en claro que podía vivir cómodamente sin trabajar. La reacción de Tom fue de sorpresa, y expresó su deseo de obtener una parte de mi dinero. No obstante, le expliqué que se trataba de una herencia personal y no constituía activos matrimoniales. Tras este episodio, iniciamos el proceso de divorcio, poniendo fin a nuestros casi 20 años de matrimonio. Posteriormente, Catherine transfirió cierta cantidad de dinero a mi cuenta, y su madre la instó a trabajar para preparar la compensación. Por otro lado, Tom fue desheredado por sus suegros y se vio obligado a solicitar un préstamo para poder pagarme. Además, perdió su empleo por pasar tiempo con Catherine en un hotel durante horas laborales, y actualmente trabaja en diversos trabajos de construcción para saldar sus deudas. Con el dinero que recibí, realicé donaciones a organizaciones benéficas y me mudé al campo con el remanente. Ahora disfruto de una vida lujosa como mujer soltera, manteniendo mi relación con Karen. Planeamos seguir solteras e incluso compartir vivienda, realizar recorridos gastronómicos y emprender viajes cortos juntas. Los preparativos para la mudanza iniciarán la próxima semana, y estoy emocionada por vivir la vida con alegría y siendo fiel a mí misma a partir de ahora. Si no quieres pasar por esto, suscríbete en este momento a nuestro canal para evitar que tu pareja te engañe. La esposa había vivido en silencio durante años, soportando el control y los comentarios hirientes de su esposo Tom. Como ama de casa dedicada, se sintió cada vez más atrapada en un matrimonio donde su valía se medía por sus habilidades domésticas. Sin embargo, la vida tenía reservada una sorpresa que cambiaría el rumbo de su matrimonio y su vida para siempre. Cuando se enfrentó a la burla y el desprecio de Tom en su lecho de hospital, Anali tomó una decisión valiente. Reconoció que merecía más que el trato cruel de su esposo y que estaba en una posición de poder que no había reconocido antes. Al enfrentarse a Tom y entregarle los papeles de divorcio, Anali reivindicó su propia dignidad y se negó a aceptar un matrimonio basado en el menosprecio y el control. ¿Y tú, qué opinas al respecto? ¿Crees que estuvo bien lo que hizo? Comenta lo que piensas en la caja de comentarios. Gracias por ver el video y esperamos que esta historia te haya hecho reflexionar. Déjanos un me gusta, comparte y suscríbete a nuestro canal, así nos ayudarás a seguir creando contenido. Gracias por formar parte de nuestra comunidad y nos vemos en el siguiente video.